Saludos afectuosos en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Maestro Supremo, el Señor Jesucristo. Dios sea con cada uno de ustedes de una manera muy, pero muy especial. Esta semana hemos estado tratando a Jesús, el Maestro Supremo. Y ayer hablábamos acerca de que el Señor Jesús enseñó con el ejemplo. Pero aún así, muchos le rechazaron. Estamos seguros que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Pero el Señor Jesucristo, habiendo enseñado con el ejemplo, hubo muchos que le rechazaron. ¿Por qué rechazar la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Por qué la rechazaron muchos? Pues quiero decirle que la rechazaron por su orgullo, por su obstinación, porque especialmente los escribas y los fariseos, ellos estaban en lo suyo y ellos creían que cumpliendo la ley podían ganar el cielo, podían entrar al reino de los cielos y bueno, estaban muy orgullosos de sí mismos, por lo que entonces no daban margen a tener fe en el Señor Jesucristo, sino tenían fe en lo que ellos hacían. Así que por eso digo que muchos rechazaron la enseñanza del Señor Jesucristo por orgullo y también por su testarudez, por su obstinación, por querer seguir en lo suyo. Y además, porque pues ellos esperaban que el Mesías, que el que les iba a enseñar, vendría de cierta manera, ¿verdad? Vamos a decir, si no en un caballo blanco, en un burro, porque en aquel tiempo los reyes usaban burro en lugar de pensar en un caballo blanco bonito, no burro. Total que no vino el Mesías como ellos esperaban, y por lo mismo el Señor Jesucristo no enseñó lo que ellos querían que enseñara, porque iba totalmente en contra de lo que ellos practicaban, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús iban más allá de cumplir los mandamientos. Y eran enseñanzas de humildad, de sencillez, de amar al prójimo, de amar a los necesitados, de no señalar las fallas de los demás, sino ayudarles a que se levanten. En fin, el orgullo de los fariseos y de los escribas, especialmente de los fariseos y de los escribas, fue lo que les impidió recibir la enseñanza. Además, pues ellos tenían maestros muy reconocidos, y si Jesús no se sometió a esos maestros reconocidos, por supuesto que no le reconocían la enseñanza al Señor Jesucristo. Y quiero decirles que en la actualidad ocurre lo mismo. Existen muchísimos creyentes que enseñamos la palabra del Señor, pero no tenemos un título universitario, no tenemos una maestría, un doctorado. Y quienes están en ese nivel rechazan la palabra que nosotros podemos entregarles a causa de esos títulos que se constituyen en un obstáculo, en una barrera. Simplemente en la forma de hablar. Muchos creyentes muy sencillos pronuncian mal no una sino muchas palabras y se convierten en un obstáculo. Están entregando la médula, la esencia del Evangelio muy bien, pero unas que otras palabras o algunas palabras mal pronunciadas, entonces ese es un problema. Y el orgullo, la vanidad y la obstinación de los que los escuchan les impiden recibir ese mensaje sencillo. He citado al hermano Zacarías Rentería por varias ocasiones y dije, lo digo porque todos sabíamos de que el hermano era un hombre que no sabía leer, pero siempre traía su Biblia y evangelizaba mucho. Y él le ponía señales, ponía papelitos ahí en su Biblia para
señalar ciertos versículos claves de la Biblia. Y cuando hablaba con las personas les decía, mire, la palabra de Dios dice así, mire, léale aquí. Y así dice la palabra de Dios, porque él no sabía leer. Pero dio el mensaje a muchísimas personas. Solamente la eternidad nos revelará cuántos fueron salvos por medio del hermano Zacarías Rentería. Pero para las personas se constituye en un obstáculo. Entonces, los fariseos y los escribas, ellos sí sabían mucho, efectivamente, sabían mucho de las Sagradas Escrituras, pero como el Señor Jesucristo no se sometió a esos maestros, no le querían recibir la enseñanza, no le quisieron recibir la enseñanza. Por eso, a la pregunta de ¿por qué fue rechazada la enseñanza de Jesús por algunos? Por su obstinación y por su orgullo. Por su obstinación y por su orgullo. Porque además el Señor Jesucristo les señaló, a los fariseos sí les señaló con índice de fuego sus pecados, a los demás no, por esto. El Señor Jesucristo les señaló a los fariseos porque, siendo muy pecadores, querían ser muy santos y no aceptaban la enseñanza de los demás. Por eso el Señor Jesucristo fue muy duro con los hipócritas que, viviendo mal, querían dar a entender que vivían muy bien, que eran muy santos. En cambio, los que sí reconocían su maldad, su pecado, como la mujer adúltera, como el caso de Zaqueo, el Señor Jesucristo no los trató de esa manera, porque la mujer adúltera reconoció su pecado, y también Zaqueo reconocían su pecado. No así el caso del joven rico, que le dijo, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Le dijo el Señor Jesucristo, haz esto y esto y esto y esto. Dice, todo esto lo he hecho desde que yo era muy jovencito. El Señor Jesucristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. No, estaba él dominado por las riquezas. Imposible de que él regalara todo lo que tenía a los pobres. Entonces, rechazó la enseñanza del Señor Jesucristo porque iba en contra de lo que él estaba viviendo. Y en la actualidad ocurre lo mismo. Si el Señor Jesucristo da una enseñanza y nosotros le entregamos, los que la rechazan es porque va en contra de su orgullo, de su vanidad, de su ego, de su obstinación. Y por eso muchos no recibieron la enseñanza del Señor Jesucristo. Yo le invito a usted para que humildemente reciba a Jesucristo como su Salvador. Que reconozca, como nosotros hemos reconocido, que somos pecadores. Hemos ofendido a Dios y pedimos perdón a Dios. Confesamos nuestros pecados a Dios y pedimos perdón al Señor. Así que hágalo usted mismo. Ahora mismo. Pídele perdón al Señor. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote por todas aquellas personas que no han entregado su corazón a ti. Sálvales, perdónales, transfórmales. Señor, que el orgullo, la vanidad, la obstinación se vengan abajo y humildemente te reciban como su Salvador personal. En tus manos gloriosas les estoy entregando, Señor. Recíbelos como hijos tuyos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén.